Mi prometido se enteró de mi pasado anteayer y me confrontó por ello ayer. Temo que mi relación termine, temo perder al amor de mi vida. Yo, 26 años, mujer, conocí a mi prometido, 30 años, hombre, a la edad de 22 cuando él tenía 26. Previo a eso yo tenía un pasado estándar, o eso creo, para una chica. En especial comparándolo con mis amigas y conocidas. El número total de personas con las que he tenido relaciones ronda a las 12 personas, mujeres y hombres, aunque naturalmente estuve con algunos varias veces. Mantengo contacto con muchos de ellos a través de redes sociales y a varios los considero mis amigos. En ese momento no pensaba mucho al respecto y solamente me mantenía abierta a las oportunidades que llegaban. En general era algo socialmente normal en la universidad el ir a fiestas o eventos y conocer personas. De hecho era motivo de halagos por parte de todos y esto también me hacía sentir segura y deseada, por no mencionar que también es algo que recuerdo como una parte de mi experiencia de universidad. Conocí a mi prometido en una fiesta. Recuerdo que al haberlo visto varias chicas le estaban tirando la onda y a primera vista me pareció una persona atractiva. Sin embargo, al hablar con él sentí muchísima atracción y conexión con él. Él tiene amigas mujeres de varios años que confían en él, lo que me parece una bandera verde muy grande. Y me pareció una persona culta e inteligente. Nos hicimos amigos y de tratarlo me agradó muchísimo como persona. Él es alguien conservador, algo similar a un hombre tradicional, pero tiene una mentalidad muy abierta y de hecho considero que ha cambiado para bien desde que lo conocí. Su filosofía general de vida es que él es quien tiene más palabra que nadie para tomar las decisiones de su propia vida y decidir qué camino tomar. Tiene un código moral muy rígido y vive por él y cada día trabaja en sí mismo, lo cual es algo que admiro muchísimo. Comenzamos a salir en gran medida porque yo comencé a buscar su atención activamente. Cuando la relación se tornó romántica, él desde un principio estableció que no tenía interés en relaciones de una noche. Que sus expectativas para con una relación era el compromiso mutuo, tener hijos y casarse, y que no le interesaría estar con alguien que no tuviera las mismas expectativas, primero porque le debía a sus intereses románticos la verdad desde un principio y también le debía a su futura pareja el compromiso actual. A mí me pareció un poco presuntuoso y tan directo que parecía mecánico o artificial, pero no me pareció una bandera roja, así que acepté salir con él. Fue la mejor elección de mi vida y, de hecho, aún recuerdo el día que me pidió matrimonio como el mejor de mi vida. Él es alguien a quien admiro mucho y cuando empezamos a salir siempre fue atento conmigo, siempre estaba al tanto de mi estado de ánimo, siempre era detallista, siempre me daba cumplidos y nunca se cansaba de decirme lo linda que era. Él siempre siguió trabajando en él y en nosotros, hace ejercicio y con él empecé a hacerlo también. Tras un tiempo de salir con él supe que era el indicado y estaba feliz de establecerme con él. Acordamos una relación monógama desde el principio. No le he sido infiel desde que lo hicimos y literalmente moriría antes de traicionarlo. Nos tomó mucho tiempo en la relación para tener relaciones, en gran medida porque él quería esperar hasta el matrimonio para hacerlo, y yo fui la primer persona con la que él estuvo de esa forma. Me sorprendió muchísimo enterarme que yo había sido su primer relación, más que nada porque si él lo quisiera podría hacerlo con muchas chicas y chicos. Aunque el saberlo no me hizo pensar menos de él y de hecho creí que era algo muy bello y halagador. Para él el sin respeto son es algo absolutamente privado y reservado que solo haría con alguien en quien confíe mucho, amor y confianza y luego relaciones. Para mí es algo más bien humano e integral con la vida que además te ayuda a conectar con la otra persona, amor a través de las relaciones. No es que considere que alguno de los dos esté en lo correcto y más bien son visiones que tenemos y nos formamos como individuos. Sin embargo, sabiendo su perspectiva al respecto, no quería que él pensara menos de mí o creyera que era una mala persona y mucho menos le quería restar importancia a sus sentimientos, así que inicialmente no le dije el número exacto de personas con las que había estado antes, que él y después le dije que solo habían sido 4, lo tomó muy bien y me dijo que solo le interesa mi presente. No le mentí porque me avergüence mi pasado y estoy segura que si me hubiera tomado el tiempo para explicar poco a poco cómo fue mi pasado y mi vida universitaria él lo hubiera entendido. Es más,
Estoy segura que si tras mentirle en cualquier otro momento antes de que él se enterara por otros medios hubiera sido yo quien le dijera lo que sentía y lo que había sucedido en realidad, él lo hubiera tomado bien. En ese momento preferí mentirle más que nada por miedo y cobardía. Él nunca tiene problemas en discutir las cosas y debatir, cosa que sé que hubiera hecho. De hecho, él cree que crece como persona de las discusiones enriquecedoras. Yo no soy como él. A mí me desagrada el conflicto y los desacuerdos en general. Aun si la discusión no está calentada, a mí no me agrada hacerlo. Las cosas cambiaron de forma radical anteayer. Él se reunió con unos amigos, todos hombres, y les dijo que tenía pensado casarse conmigo. Uno de los hombres en ese grupo era un amigo mutuo quien, para no entrar en muchos detalles, le contó aspectos de mi pasado, le dijo que había tenido relaciones con casi 50 personas en mis días de universidad, lo cual no es cierto, y le mostró pruebas de que había tenido un trío con él y otro hombre, a través de mensajes de Instagram. Supongo que eso lo hizo tener un mal momento y de hecho no me contestó mis mensajes anteayer. Supuse que estaba ebrio y no me precipité a nada, pero ayer en la mañana me confrontó y me contó exactamente lo que había sucedido. Él estaba bastante eufórico y exaltado. Yo estaba bastante mal, triste y asustada y no podía parar de llorar. Él y yo casi nunca peleamos, así que no sabía cómo fluir en estos casos. Me preguntó si lo que el sujeto había dicho era verdad, respecto a tener relaciones con 50 personas, le dije la verdad, que habían sido 12. Me preguntó si le había sido infiel en algún punto de nuestra relación, le dije la verdad, que no. Me preguntó por qué seguía hablando con personas con las que había tenido relaciones en el pasado y le dije que era porque los consideraba amigos o amigas. Le pregunté si me odiaba o si pensaba menos de mí y él dijo, creo que estoy mucho más lastimado de que me hayas mentido que de que hayas hecho esas cosas. Luego comenzó a quebrarse más y a ir en espiral hacia abajo. Me preguntó, ¿por qué te quedaste conmigo? ¿Era fácil de manejar? ¿Sabías qué esperar de mí siempre y era lo suficientemente aburrido para tener una relación estable? Yo le respondí, no eres aburrido. Para nada. Eres atento, confiable, cuidador. Esas son cualidades difíciles de encontrar en alguien hoy en día. Sabía que serías diferente que el resto. Así que tomé la oportunidad contigo. Un riesgo al abrirme. Pero no me arrepiento, gané contigo. En ese momento lo sentía más calmado, más abierto y hasta me dejaba abrazarlo de nuevo. Pero todo se hundió de nuevo cuando me preguntó si sentía algún arrepentimiento por haber estado de esa forma con tantas personas, a lo que yo le respondí, no. No considero que hayan sido muchas personas y no me arrepiento para nada. Si tuviera que regresar en el tiempo lo haría todo exactamente igual porque para mí fueron buenas experiencias. ¿Está mal que haya estado con otros antes que contigo? ¿Soy realmente una mala persona por haber explorado mi sexualidad? Él me respondió, va, te la compro. ¿Pero qué hay de mí? ¿No crees que tuve la oportunidad de estar con chicas en los antros y fiestas? ¿No crees que mi yo del pasado hubiera estado a toda madre dándose a quien pudiera? Pero no lo hice. Porque sabía que quería establecerme y en verdad enamorarme en el futuro. A lo que yo le respondí, esa ya es tu visión de la vida y lo que tú crees que tienes que darle a tu pareja. Y me lo has dado y lo aprecio mucho. Y es tu código y en lo que tú crees y no tienes que cambiarlo. Pero no es justo que me pidas ser como tú. No es mi culpa no tener los mismos valores morales que tú. Creo que en ese momento algo en él simplemente cedió. Se levantó decidido a irse y me dijo, tienes razón, no es tu culpa, es la mía. Tengo valores y morales anticuados y arcaicos que nada más no encajan en ningún sitio. Soy una reliquia del pasado listo para ceder. Antes de que pudiera dejar nuestra casa lo detuve. Primero porque no sabía qué tenía en mente o si estaba a punto de cometer una idiotez. Segundo porque tenía muchísimo miedo que esa fuera la última vez que yo lo vería y no quería perderlo. Él me pedía que lo dejara irse y que quería ir a ponerse ebrio. Yo lo seguía empujando con todas mis fuerzas de vuelta a la casa. Él pudo haber usado su fuerza para soltarse, para empujarme e irse, pero no lo hizo.
Al final solamente me vio con muchísimo dolor, de una forma que estoy segura que nunca olvidaré, y fue a la cocina donde se embriagó. Yo intentaba hablar con él, pero él no me estaba escuchando para nada y solo se servía vaso tras vaso de alcohol. Nunca lo había visto hacer algo así. Sí, es una persona que toma alcohol, pero muy rara vez se embriaga, y se puso muy ebrio muy rápido y seguía repitiendo que era un paria, que no pertenecía ni encajaba nunca en ningún lugar, y siguió tomando hasta que se desmayó en la cocina. Lo arrastré al cuarto, ni yo sé cómo lo logré, y lo dejé en la cama. Me quedé perpleja casi toda la noche. Me cuestioné muchísimas cosas de mi vida y de verdad me planteé si era yo una persona hedonista. Al final decidí que no quería perderlo y que haría lo posible por remendar la confianza. Decidí nunca más mentirle, por muy pequeña que fuera la mentira, e hice una lista con las mentiras que le he dicho en el pasado. Todas mentiras tontas, como me comí tus gomitas y tiré la bolsa para que no te enojaras, o te dije que me gusta tu gabardina pero la odio y me da mucha risa cuando te la pones porque pareces padrote. Le hice chilaquiles anticipando aliviar su malestar ebrio en la mañana. Toqué su pelo y lloré toda la noche. En la mañana se la pasó vomitando por horas y regresó a dormir, y ahora sigue dormido en la cama. No sé qué voy a hacer cuando se despierte. No sé si me va a dejar, pero quiero valorar estos momentos, si es que son los últimos que tengo con él, para cuidarlo como él siempre lo hizo por mí. No quiero perderlo. La persona que hizo este post estuvo contestando algunos comentarios. Bueno, eso es lo que pasa cuando dos personas con estilos de vida y valores diferentes están juntos. Puede que no quieras perderlo, puede que él tampoco quiera. Lo que sí es seguro es que para mantenerse juntos ambos deben renunciar a una parte de lo que son, y no sé si de verdad están dispuestos a eso. Tras planteármelo, yo sí dejaría de hablar con todas las personas con las que tuve encuentros en el pasado. Lo único que sé es que no quiero perderlo. Renunciar a una parte de lo que son no se refiere a las personas o ambiente con el que te relacionas, se refiere a cambiar tu forma de ser y de actuar en la vida, o sea, algo mucho más profundo que solo dejarle de hablar a personas de tu pasado. De cualquier manera, mucha suerte y que todo salga bien. Personalmente no creo que ninguno de los dos esté mal, pero sí son incompatibles en la forma en la que ven y experimentan la vida. ¿Y crees que eso nos haga incompatibles como pareja? Lo siento, no pude terminar. Cada palabra, pensamiento que expresabas me generaba el asco más grande de mi vida y me hervía la sangre. ¿Qué? Básicamente me pareces un asco de persona. Saludos. Tú sí que eres un asco de persona. Venir a un post de una persona que sufre a decir eso. ¿Y quién es él para poder dar una opinión sobre tu pasado y por qué tú le das ese poder? ¿No que actualmente las mujeres no lloran sino que facturan? No lo sé, hermana, pues era mi prometido. Espero que en un futuro lo vuelva a ser, alguien sobre quien quiero construir mi vida. Más que darle el poder de dar la opinión, cosa que muchos han hecho sin que lo pidiera en otros momentos, quiero que él esté cómodo conmigo en una relación. Y la verdad, yo sí sigo llorando bastante aunque facture. El único culpable acá fue el imbécil que se atrevió a hablar de tu pasado estando tú ausente. Eso es de muy poco hombre, la verdad. Amiga, tú no tienes la culpa de haber disfrutado de tu juventud como cualquier mujer joven y soltera lo haría. Si él decide no quedarse contigo es porque simplemente no es el hombre para ti. Un abrazo, te mando mucho ánimo. Gracias por el apoyo, amiga. Intento dejar fuera de mi mente a esa persona, pero prácticamente todos coinciden en que él fue una mala persona por hacer lo que hizo. Actualización. Tras despertarse siguió vomitando. Me dejó pasar al baño con él, pero siguió un buen rato. Desayunó lo que hice, se bañó y se fue al trabajo prometiéndome que hablaríamos cuando regresara. Le di la lista que le hice y se marchó. Pasé la tarde hablando y pidiendo consejos de las personas de mayor confianza a mí, y se me abrió una perspectiva muy grande en torno a lo que había sucedido. Tardó bastante más de lo usual del trabajo, lo cual me generó muchísima ansiedad, y de no ser porque me respondía a los mensajes no sé qué hubiera hecho. Repito que tengo mucho miedo que me vaya a dejar. Pedí de comer. Usualmente él cocina y yo le ayudo, pero ahora pensé que era lo mejor simplemente ordenar sus comidas favoritas.
Cuando llegó de inmediato lo saludé y él se sentía mucho más abierto hacia mí. Comimos y por fin reuní el valor para preguntarle si quería hablar de lo que había sucedido. Él me dijo tenemos que hablar de eso. Tras sentarnos a hablar primero me pidió que le contara en detalle sobre mi pasado. Es decir, todas las personas con las que había estado, los momentos en los que había sucedido todo y en general los detalles de cada persona con la que había estado. Le preguntaba si estaba seguro de querer saber eso y él insistía en que necesitaba saber todo, sobre todo enfocado al hecho de si aún sentía atracción o sentimientos por alguna de estas personas. Pensé que iba a reaccionar mal, pero no lo hizo. En su lugar se mantuvo bastante calmado. Luego me preguntó si él de alguna forma estaba detrás o era peor en el acto que alguna de las personas con las que había estado. Esto me metió mucho en perspectiva a lo que él sentía, porque cuando tenemos relaciones él siempre se enfoca en mí primero y en complacerme. Le dije que él era mejor que cualquiera de las personas con las que había estado y que nuestra relación iba mucho más allá de solo tener relaciones. Tras esto él fue quien habló. Siento que pasé por una montaña rusa de toda clase de emociones. Me decía que su lado más objetivo sentía que se había roto la confianza y que nuestra relación sentimental estaba basada en una mentira. Para él no habían problemas con que me hubiera acostado con 4 personas antes que él, pero sí sentía que 12 eran demasiadas y me dio motivos objetivos, dentro de su perspectiva, a por qué consideraba eso, y me dijo que con toda honestidad él no hubiera salido conmigo si hubiera sabido eso desde un principio. Por otro lado me decía que sus sentimientos más subjetivos estaban fuera de control. Que por un lado él recordaba la mentira y no sentía que podía confiar en mí. Apreciaba la lista, y aunque hizo comentarios sarcásticos e inocentes que alivianaron el ambiente, yo me seguía sintiendo muy mal. Pero no sabía si de verdad no habían más mentiras entre nosotros y que solo le quedaba dar un salto de fe. Que en el pasado él había dado sin más porque siempre se había encontrado con cosas buenas tras darlo, pero que ahora tiene incertidumbres respecto a si darlo o no. Por otro lado él me dijo, y me siento terrible que se sienta así, me siento objetificada y sin valor como persona, que él seguía pensando en todas las cosas que se enteró de mí y que se sentía repudiado por ello. Que no le gustaban esos sentimientos, pero que las cosas eran así. Que sabía que esos sentimientos eran desde su parte más irracional y no le agradaban, pero que tenía que reconocer que estaban ahí. En ese momento no sentía pasión ni deseo por mí y solo podía pensar en las cosas que él sabía. Esto realmente me pegó muy duro, ya que él ve las relaciones sexuales con alguien como la forma de conexión más absoluta y sería una parte de él que solo está dispuesta a dar a alguien a quien ame, con todas las letras. Y si él no siente eso por mí significa que ya no me ama. Se disculpó conmigo por la forma en que perdió el control sobre él mismo el día anterior. En contexto general recuerdo que una vez le conté cómo de niña me sentía insegura por cosas muy tontas, como todos, yo creo, y que si pudiera hacerlo, la yo del presente abrazaría a la niña del pasado y le diría que todo está bien. Él me dijo que si tuviera la oportunidad de ir con su niño del pasado, le diría que no es suficiente y que tiene que esforzarse más por ser un buen hombre. Y me dijo que justamente se siente muy decepcionado por quien fue ayer. Dijo que reconoció tener un problema con el alcohol en el que tiene que trabajar, del que no estaba consciente, pero que en ese momento era lo único en lo que pensaba y que hubiera preferido poder irse solo y levantarse después. Esto, lejos de parecerme algo por lo que tiene que disculparse, me hace sentir que no confía en mí y que no soy una zona segura para él, algo que tengo que reconocer y trabajar. Me costó muchísimo trabajo hacer que con los años él se sintiera cómodo llorando conmigo, porque temía que pensaría distinto de él si lo hacía, y siempre siento que es una expresión de masculinidad tóxica el que los hombres se sientan cohibidos y peor aún culpables por haberse dado unos momentos para dejar fluir sus sentimientos, más aún si él no me golpeó ni insultó en esos momentos que tuvo para que todas sus emociones fluyeran de la forma más cruda y descontrolada. Agregó que él estaba consciente de mi temor a ser juzgada por mi pasado y que justamente él sentía que tenía parte de culpabilidad en esa mentira. Mismamente porque mis temores se habían hecho realidad cuando él reaccionó para mal al enterarse. Esto me hizo sentir terrible conmigo misma, porque en cierto modo aspiro a que mi pareja actual sea mi zona segura y no conseguí eso por miedo. Me dijo que se sentía muy mal por hacerme creer que me abandonaría sin más.
Me dijo que lo que había pasado pasó para mejor de cualquier forma en que se lo vea y que no éramos lo suficientemente maduros para tener un matrimonio si teníamos esos problemas de confianza y de mentiras, pero que estaba dispuesto a darnos una segunda oportunidad y que él tenía que recibir ayuda psicológica para liberar todo y sentir de nuevo una atracción por mí. En general, el que él siguiera hablando en nosotros tenemos este problema, tenemos que hacer esto, somos un equipo, tenemos que salir de esta y arreglarla. Hagamos que funcione. Me hizo sentir segura y con él a pesar de todo. Por el momento los pocos preparativos que teníamos para nuestra boda están suspendidos y también me dijo que no tendríamos relaciones hasta que él se sintiera cómodo conmigo, lo cual no sé cómo podré sobrellevar ya que él es una persona a quien aprecio mucho y siento que no puedo estar sin él de esa forma. Puede que él se sienta inseguro respecto a mi pasado, pero él al esforzarse tanto por complacerme y hacer las cosas que me gustan se terminó convirtiendo con creces en la mejor pareja que he tenido en ese sentido. Y nuestra relación también va mucho más allá de todo eso, por lo que no lo puedo perder. Acordé cortar contacto con cualquier persona con la que hubiera tenido relaciones en el pasado. Espero que las cosas mejoren y que en un futuro nuestra relación sea más fuerte que ahora. Nuevamente se contestaron comentarios. Mucha suerte, no te pierdas en él y dejes que él se pierda en ti. La situación fácilmente pasa como una infidelidad. Ya vieron que las reglas morales por las cuales quieren regir sus vidas no son las mismas y mientras a uno la promiscuidad le parece aborrecible, al otro le parece algo tan trivial que puede mentir acerca de ello. Ojalá puedan llegar a un punto medio sin destruirse en el camino y tengan la visión de abandonar si el camino deja de ser seguro para cualquiera. Honestamente tengo muchísimo miedo de que él no sea capaz de superar la situación. Hoy no dormiremos juntos después de mucho tiempo y tengo un terror terrible de que la situación siga así y de una espiral hacia abajo de donde no nos recuperemos. Me calma muchísimo que él diga que está dispuesto a intentar salir adelante, pero me da muchísima ansiedad pensar que no será así. Hay algo que se llama luto en la relación, cuando la otra persona te deja de interesar, pero no quieres terminar las cosas. Llevas el luto en la relación hasta el punto que la otra persona se vuelve un desconocido y ciertamente no tienes que cuidar los sentimientos de un desconocido, es algo que se debe considerar. Ojalá no se vuelvan tóxicos el uno al otro y tengan la sabiduría de terminar la relación si consideran que el engaño es insuperable. No quiero echarte la sal, pero lo he visto mucho y me ha pasado, pero al preguntarte detalles de tu pasado creo eso no hará que funcione porque siempre será un pensamiento rondando su mente imaginarte así con otras personas. Y aunque le hayas reafirmado que era el mejor y lo que sea, solo es el comienzo del fin. Porque te lo digo, porque de los casos que he visto y en experiencia personal, aparte de esos pensamientos rondando nuestra cabeza, las reafirmaciones nunca serán suficientes por más calmado que se vea. Probablemente la siga pidiendo porque en el fondo él no cree que sea así. Probablemente él no supere esto dentro de su relación, tal vez más adelante, pero cuando ya no estén juntos. Siento que con eso de que ya ni le atraes para acostarse contigo es realmente indicación del fin, pero pues quién sabe, a lo mejor si lo supera y todo normal, depende de él, pero por experiencia personal creo ya no mejorará la situación. En general estuvimos mucho tiempo hablando y siento que muchas cosas no se dan a entender solo en el post. No siente confianza en mí y fue mi culpa por mentirle, nadie lo discute y creo que esa parte central, la de haber mentido sobre mi pasado, fue lo que generó todo. Si no hago hincapié en mis errores es porque creo que se sobreentienden y estoy más enfocada en cómo solucionarlo y cómo moverme desde ahí. Por supuesto que estoy dispuesta a ir a terapia individual y como parejas, y eso fue algo que ya acordamos que se hará a la brevedad. Desde luego que sus emociones y su bienestar son muy importantes para mí. Estoy consciente de mi egoísmo al pensar en la relación como algo que necesito y que necesito que no acabe, pero tampoco lo obligaré a quedarse si él no quiere hacerlo. Ciertamente siento que no estábamos listos para el matrimonio y que no teníamos ninguno de los dos la madurez para hacerlo. Pelearé por mi relación y me enfocaré en que sí está por terminar, dar lo último que queda para rescatarla. Siento que eso es lo que él hará. Comprometerse e intentar que esto salga adelante. ¿Te fijas que lo quebraste por dentro? Él siempre fue honesto con sus sentimientos y fue claro lo que buscaba en una mujer,
la que tú no fuiste. Nunca fuiste clara, creaste mentiras más mentiras y solo leo justificaciones de tu parte, te equivocaste 100%. Te compraste el discurso barato del progresismo, donde debes explorar tu cuerpo no importa las consecuencias futuras y terminaste dañando a un ser humano que sí confiaba en ti y te valoraba. Busca ayuda psicológica si no quieres perderlo, para que veas que existe un mundo más allá que tu nariz y la verdad. Espero que te deje y busque a una persona que comparta sus mismos valores y pensamientos. Y así tú puedas libre con cuantos más quieras. Saludos. No creo que el progresismo haya tenido que ver con lo que nos está sucediendo. Siento que es más bien la perspectiva y moral de cada uno. Más allá de la mentira, que es algo que sí no tiene justificación y que generó todo esto. Siento que sí podemos quedar bien en un futuro. Sí pienso buscar ayuda psicológica, pero creo que podemos estar juntos pese a la discrepancia de valores y pensamientos. Actualización. 2 semanas después. Antes que nada, un agradecimiento a quienes se tomaron el tiempo de aconsejarme con buena intención. Empezando por donde todo se quedó, después de acordar que él necesitaba darse el tiempo de sanar todo en terapia personal y terapia de parejas, existió una enorme barrera entre nosotros la cual sentía. No tenía el derecho de intentar pasar hasta que él mismo decidiera quitarla, pero sí comencé a trabajar muchísimo en nuestra relación y a intentar ganar su confianza de nuevo. Lo motivaba a salir y a hacer actividades juntos y él mismo en general sí reconocía cuando se sentía mal y no tenía el ánimo de hacerlo. Lo triste acá es que su tristeza y melancolía eran palpables y era terrible saber que yo era la causante de ello. Cuando comenzamos a acudir a terapia individual y de parejas, las cosas comenzaron a marchar mal. La psicóloga a la que acudimos tendría más o menos unos 35 años y tenía una ideología bastante progresista y aunque de forma tácita, tras las entrevistas y demás, rápidamente tomó una postura a favor mío totalmente polarizada hacia mí aunque lo hacía de forma sutil. Desde un principio remarcaba a él que lo que sentía era producto de idealismos arcaicos, que el querer pureza en mí era un comportamiento machista, que el juzgar mi pasado estaba muy mal y no le correspondía y que, en general estaba mal para él sentir lo que él sentía. Incluso a mí me preguntaba constantemente si era víctima de abuso o si me sentía insegura en la relación. Siento que en general, aunque no estaba mal intencionada, sí estaba muy fuera de lugar y comenzamos a buscar por otro lado. Al siguiente sitio al que acudimos nos daban un trato mucho más imparcial, pero en general las cosas iban bastante lento y no sentía que hubiera una mejora. Nos insistían mucho en que eso tomaría mucho más tiempo y trabajo mutuo. Él por su parte comenzó a salir mucho más con sus amigos y gente de su trabajo, era común verlo llegar tarde, siento que era una forma también de evadirme, pero no lo hacía borracho ni mucho menos aunque una parte de mí sí tenía mucho miedo que me estuviera siendo infiel con alguien. Él insistía en que aunque sí había manifestado tener problemas en su relación conmigo con sus compañeros, no daba más detalles pues es una persona muy cerrada y privada, lo cual me consta. Eventualmente él me confesó que había una chica pasante en su trabajo aún más joven que yo, 24 años, que lleva tiempo de conocer la cual claramente tenía un interés en él además de ideologías similares. Yo la verdad siento que más bien ella lo imita porque lo admira y quiere tener algo con él, pero bueno, con la cual ha conversado bastante de forma amistosa y platónica en estas semanas. Creo que después de que me estuvieran diciendo que lo que siento y quiero está mal, está bien, tener una conversación desinteresada, con alguien quien piensa y cree lo que yo, se siente bastante bien. Comencé a sacar bastante paranoia del asunto y le pregunté si tenía interés sexual en ella. La verdad sí me atrae pero no la conozco demasiado, aparte un clavo nunca nos saca a otro clavo y siento que sería muy injusto y rastrero estar con alguien de esa forma estando en una relación. Eso me hizo sentir bastante mal. Como si ya no figurara en su vida ni me tomara en cuenta, como si yo estuviera a punto de salir o si fuera un clavo que él se quisiera sacar. O sea, yo esperaba más una validación de su parte. Que me dijera que no estaría con ella ni con nadie más, nunca, por mí. Tras eso a mí se me hizo la luz porque recordé cómo él esperaba que yo lo validara y le dijera que me arrepentía de haber tenido un pasado. Entendí más a profundidad cómo se sentía y la manera en que lo había lastimado.
Cada día que regresaba de trabajar tarde a nuestra casa y notaba que estaba de buen humor y gradualmente iba decayendo cuando tenía que convivir conmigo, me hacía pensar en que la otra lo hacía feliz. Revisé sus mensajes, lo cual siempre tuve autorización de hacer, y el darme cuenta que tenían una amistad cercana y que platicaba con ella cosas de su trabajo o ideales y convicciones que compartían los dos que no podría hablar conmigo de alguna manera me hizo sentir peor que si él estuviera teniendo relaciones con ella. Le ofrecía un nivel de conexión que yo no le puedo ofrecer y seguramente sería más feliz él estando con alguien quien tuviera esos mismos ideales. Pero estaba conmigo y yo no le puedo dar eso. Ni puedo cambiar mi pasado ni puedo tener sus mismos ideales sin renunciar a una parte de mí, lo que no quiero hacer. Sentía que él tenía el derecho de estar con alguien quien lo hiciera feliz y yo claramente no figuraba en eso. Sería feliz si él quisiera estar conmigo y si todo regresara a ser como antes, pero también sería feliz sabiendo que él es feliz aún si no es conmigo. Independientemente de si fuéramos compatibles como pareja, yo le había quitado el derecho y la oportunidad de decidir si lo éramos porque le mentí sobre mi pasado. Cuando ventilé todo lo que sentía y le dije que sería feliz explorándose con esta chica o respecto a si él quería abrir la relación y explorar con otras personas. Siento que él lo tomó muy a mal y quizás eso fue el golpe de gracia en nuestra relación como había sido hasta ahora. Justo ese es el problema contigo. ¿Crees que estoy considerando dejarte cuando ya me entregué a ti? Me dices que merezco algo mejor, pero no estás poniendo el esfuerzo que deberías para ser la pareja que merezco. Empezando por el hecho de que no confías en mí y sigues con la paranoia sobre cómo te voy a dejar por alguien más. Querías una relación que no fuera solo fogonazos de una noche. Esto es esa clase de relación. Las cosas no se solucionan poniendo todo tu esfuerzo explosivo 2 semanas y dándote por vencida conmigo cuando sientes que siguen igual, entre otros señalamientos a las cosas que carezco o hago. Sentía que yo era el problema y que debía dejarlo. Él siente que sus ideales y convicciones están atados a mí. Él no fue un hombre machista que hubiera estado con muchas chicas y luego buscaba a una con nula experiencia sexual que fuera manipulable, y tampoco fue alguien como yo quien exploró su sexualidad y después buscó estabilidad. El tema de la sexualidad tenía una profundidad moral para él y él siente que le debía eso a la mujer de su vida. Honestamente ahora no sé qué hacer.